Hola chicos, para hacer este bizcocho casero vamos a necesitar la ralladura de un limón entero. También necesitamos un sobre de levadura royal o de repostería, un vasito de aceite de oliva, 300 gramos de harina de trigo. Necesitamos un vaso de leche y 250 gramos de azúcar. También un poquito de canela en polvo y 4 huevos frescos. Lo primero que hay que hacer es coger un bol y separar las claras de las yemas. Este es un proceso un poco delicado, por eso hay que hacerlo con un poco de cuidado y evitando que no se caigan cáscaras ni trozos de yema a la clara. También hay utensilios de cocina que separan la clara de la yema, pero si no los tenéis también podéis hacerlo como lo estoy haciendo yo. Ahora vamos a coger un bol bastante grande y echamos directamente las claras de huevo, solo las claras. Vamos a batirlas hasta que estén a punto de nieve, un par de minutos. Cuando la clara sea muy densa y espumosa es que ya está listo. Le vamos a echar todo el azúcar, además de las yemas de huevo que teníamos reservadas. Ahora batimos poco a poco incorporándolo a la mezcla. A continuación echamos también el vasito de aceite, el vaso de leche, toda la ralladura de limón que teníamos reservado y un poco de canela molida. Batimos un par de minutos para que todos los ingredientes se mezclen bien. Cuando esté todo bien batido, incorporamos la harina y la levadura ya tamizadas. Ahora sí, vamos a batir bien hasta que quede una masa muy cremosa. Cuando ya no quede ningún grumo y sea una masa cremosa, es que ya está lista para meter en el molde. Como es un bizcocho bastante grande, que sale bastante grande, yo voy a utilizar este molde de aquí. Vamos a coger un poco de mantequilla o de aceite de oliva y vamos a engrasar el molde, por la base y por las paredes. Cuando ya tengamos el molde preparado, echamos toda la masa. Intentamos aprovechar toda la masa que hay y no hay que precalentar el horno en esta receta, simplemente lo vamos a meter en el horno frío. Ahora sí que sí, lo metemos en el horno durante 30 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y así ha quedado después de media hora en el horno. Nada más sacarlo del horno vamos a coger el azúcar y un poquito de la canela molida que teníamos. Y vamos a echarle por encima el azúcar, espolvorearlo bien de azúcar y después echarle la canela molida al gusto. Esto va según preferencias. A mí me gusta con bastante porque le da un toque muy dulce, pero si no queréis echarle no pasa nada. Y este sería el resultado, un bizcocho súper rico, con ingredientes que todos tenemos en casa y que merece la pena hacerlo. Se puede mojar en leche en los desayunos, tomar solo o como a vosotros más os guste.
Cuando el bizcocho ya esté bastante templado es cuando ya podemos desmoldarlo. Yo le voy a dar con una lengua poco a poco para que se vaya soltando. Por esta parte también. Y ahora con cuidado ya podemos desmoldarlo. Yo lo voy a hacer utilizando 2 platos y dándole la vuelta. Este ha sido el resultado de la receta. Ha quedado súper rico. Os lo recomiendo hacer muchísimo porque tiene el sabor al típico bizcocho casero que de vez en cuando nos apetece a todos. Y nada, espero que lo hagáis. Si os ha gustado, decídmelo en los comentarios. Si lo vais a hacer también, y no olvidéis de suscribiros y de darle a me gusta. Nos vemos muy pronto por el canal. ¡Chao!